Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra entrevista en donde el experto opina. Hoy hablaremos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y su impacto en la calidad de vida. Soy el doctor Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterólogo y endoscopista, doctorado en alta dirección, egresado del Hospital General de México, y agradezco a la línea Gastrohepato de Laboratorios Medix la oportunidad de saludarlos. El reflujo gastroesofágico es el retorno de contenido gástrico a través del esófago. La enfermedad por reflujo se define entonces como el reflujo que produce síntomas o que da como resultado daño a la mucosa esofágica o a los órganos contiguos del tracto aerodigestivo. La enfermedad por reflujo afecta profundamente a la sociedad en términos de prevalencia, costos económicos, afección psicológica y calidad de vida. Puede resultar en daño leve a severo de la mucosa e incluso llevar al desarrollo de un adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica. Para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros como profesor invitado el doctor Luis Raúl Valdovinos García, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó la especialidad en medicina interna y gastroenterología en nuestro querido Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Posteriormente, cursó estudios de alta especialidad en endoscopía gastrointestinal y en motilidad gastrointestinal en este instituto. Cuenta con maestría en ciencias médicas y labora a nivel privado en el Hospital Ángeles Acoxpa y en el Hospital Médica Sur. Doctor Valdovinos García, sea usted muy bienvenido. Muchas ¿Cuál gracias, es? doctor Gracias a Miguel usted. Ángel, por su presentación. Gracias a usted. ¿Cuál es la prevalencia, doctor Valdovinos, del reflujo en nuestro país? Es una pregunta muy interesante, ya que, como todos los gastroenterólogos lo sabemos muy bien, es uno de los principales motivos de consulta en la práctica de la gastroenterología. Existen estudios en todo el mundo y en México. La prevalencia de esta enfermedad va desde el 5% en países asiáticos como China hasta un 20% en países anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. En México tenemos un muy buen estudio realizado por el doctor José María Remestroche, el estudio Sígame, que yo creo que todos los gastros hemos leído. Este estudio lo publicaron en 2015, hicieron una amplia encuesta en todo el país, donde la prevalencia de reflujo en México, definido por síntomas cuando menos una vez a la semana, fue de 12.1%. Entonces, estamos dentro de la prevalencia del mundo y es una enfermedad muy frecuente y no me dejarás mentir, pues una de las principales causas de consulta en la práctica clínica. Pero, doctor Valdovinos, todos quienes tengan síntomas, a veces ocasionales, de reflujo, ¿tienen la enfermedad por reflujo? No, por eso aclaraba la pregunta que se hizo en esta encuesta nacional. Depende de qué definición tomemos. Tú hablaste muy claro de la definición del Montreal al iniciar la presentación, pero depende de la definición que tomemos es cuando decimos que hay enfermedad por reflujo. Se dice que siempre y cuando los síntomas afecten de manera negativa el bienestar o la calidad de vida de la persona, podemos diagnosticar enfermedad por reflujo. Sin embargo, la mayoría de las guías, la guía de la WHO y la guía del Colegio Americano de Gastroenterología, nos dicen que deben de presentar al menos una vez a la semana síntomas y el consenso de Montreal nos pide que los pacientes presenten al menos 2 días o 2 veces a la semana síntomas de enfermedad por reflujo. Por lo tanto, si un paciente presenta síntomas un solo día en un mes, es un paciente que tiene síntomas ocasionales de reflujo. Y si hacemos esta pregunta, hasta el 60% de la población del estudio Sígame tiene síntomas ocasionales de reflujo, no enfermedad por reflujo. Una pregunta recurrente, Luis, que nos hacen es en relación al diagnóstico. Si este sería solo clínico o si realmente requerimos hacer estudios invasivos, no sé, endoscopía, manometría, pHmetría, y en este caso, ¿cuándo indicarlas? Ok, bien, el diagnóstico se puede hacer clínico si el paciente presenta los síntomas típicos, que son pirosis y regurgitación. Con este par de síntomas nosotros podemos hacer el diagnóstico clínico de enfermedad por reflujo. Además, podemos echar prueba de una maniobra, que puede ser una maniobra terapéutica o clínica, que es la prueba con inhibidor de bomba de protones. Esta prueba tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 54%. Entonces, claro que lo podemos hacer con la clínica, no siempre es necesario hacer estudios de gabinete. Sin embargo, en aquel paciente que no mejora con una prueba de medicamentos
o los síntomas persisten a pesar de medicamentos, en este paciente sí deberíamos de hacer la mayor parte de las ocasiones pruebas, o aquellos pacientes que al diagnóstico presentan datos de alarma, como pérdida de peso, disfagia, anemia o algún otro síntoma que no nos cuadre para solo enfermedad por reflujo. Muy bien. ¿Qué impacto tiene la enfermedad por reflujo en la calidad de vida de una persona? Esta pregunta es muy interesante, ya que si nos vamos a buscar en la literatura, hasta el 80% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen disminución de la calidad de vida en los cuestionarios dirigidos para calidad de vida y enfermedad por reflujo. Algunos pacientes consideran estos síntomas como solamente indeseables y algunos otros pueden llegar a catalogarlos como incapacitantes. La gran mayoría de los pacientes con ERGEN presentan deterioro de la calidad de vida y es un hecho que esta enfermedad afecta la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos con ustedes. Medix, mejorando la calidad de vida. Los síntomas clásicos de la enfermedad por reflujo son la pirosis y la regurgitación. Estos son comunes en la población general y usualmente, como nos ha dicho ya el doctor Valdovinos, son fácilmente reconocidos. Sin embargo, la enfermedad puede ser manifestada como múltiples síntomas esofágicos y extraesofágicos que influyen e incluyen disfonía, tos, asma, afectación del esmalte de los dientes y dolor torácico no cardíaco, entre otros, que llevan al paciente a tomar muchos medicamentos. Doctor Valdovinos, ¿cuál debería de ser el tratamiento ideal o al menos el más usado para el paciente con reflujo? Bueno, actualmente la piedra angular del tratamiento de la enfermedad por reflujo, aclaro, este medicamento no va contra la fisiopatología de la enfermedad. La fisiopatología de la enfermedad significa que hay una ruptura de la barrera antirreflujo, o sea, hay una alteración en la unión esofagogástrica. Actualmente el tratamiento no va dirigido a corregir esta disfunción de la barrera, va dirigido a disminuir la secreción ácida, con lo cual evitamos los síntomas de los pacientes. El mejor medicamento que tenemos actualmente para inhibir la secreción ácida son los inhibidores de bomba de protones, que tenemos muchas presentaciones disponibles en el mercado. La desventaja de estos medicamentos es que tienen que darse 60 a 30 minutos antes del primer alimento. El estómago tiene que estar ácido y funcionando para que estos medicamentos actúen. Entonces, tardan 3 o 4 días en presentar el mayor efecto y los pacientes se desesperan. Pero actualmente es la piedra angular para el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos muchos otros medicamentos, pero la piedra angular serán siempre los IBPs. Pero bueno, en el caso de síntomas ocasionales, que también Bueno, le hablaba de ellos, ¿se tiene otro abordaje terapéutico? claro, cuando tenemos pacientes con síntomas ocasionales, tanto las guías de la WHO como las guías del ECG nos recomiendan, y tanto las guías mexicanas, el uso de los antiácidos. ¿A qué nos referimos con esto? Son medicamentos que actúan de manera inmediata, esto inhibiendo o neutralizando el ácido gástrico, y estos medicamentos, cuando los comparamos contra IBP para el alivio de síntomas, son muy similares. Entonces, aquel paciente que tiene síntomas ocasionales, es decir, se va de fiesta y al día siguiente presenta reflujo y solo pasa esto una vez al mes, se puede tomar un antiácido sin problema. Claro, los antiácidos son muy buenos para los síntomas, pero aquel paciente que ya tiene complicaciones por enfermedad por reflujo no es el tratamiento ideal, pero para un manejo ocasional tal vez sea el mejor medicamento que tenemos. Este se puede usar aunado con procinéticos, ya que se ha visto que los procinéticos en los metanálisis tienen una ayuda o ayudan a mejorar los síntomas de los pacientes cuando se trata de síntomas ocasionales. Hemos visto en el mercado combinaciones, como bien acabas de comentar, querido Luis, sobre todo de antiácidos, por ejemplo, con procinéticos o incluso de IBPs con algún procinético. ¿Realmente funciona el que yo dé un antiácido con un procinético en estos pacientes? Hay que recordar que muchos de los pacientes con reflujos tienen síntomas dispépticos. ¿A qué me refiero con síntomas dispépticos? Esta plenitud,
tardía, llenura gástrica que sienten los pacientes. Los procinéticos son muy buenos medicamentos para tratar estos síntomas. Entonces, cuando tú aunas un antiácido o un procinético, además mejoras el vaciamiento gástrico. Hay que recordar que entre las fisiopatologías del reflujo se encuentra un retardo del vaciamiento gástrico. Entonces, todo aquel paciente que tiene síntomas dispépticos o de vaciamiento gástrico alterado, el aunar un procinético al medicamento antiácido ayuda a mejorar los síntomas más que si se usan solo, sin duda, en aquel paciente que tiene síntomas ocasionales. ¿Algún procinético en particular sería bueno en la combinación? En México es el paraíso de los procinéticos. Tenemos todos, pueden usar el que más les guste. Digo, los procinéticos que tenemos de acción más rápida, y lo más conocido es la metoclopramida, que tenemos, pero tenemos un montón. Tenemos prucaloprida, tenemos levosulpirida, existen muchos en el mercado, pueden usar el que ustedes gusten, pero ya hay en el mercado presentaciones que tienen el antiácido y el procinético junto, esta la pueden usar con toda confianza. Muy bien, doctor. Para concluir, ¿podría decirnos, la resolución de este padecimiento entonces mejoraría la calidad de vida de nuestros pacientes? Claro, si un paciente tiene síntomas de reflujo, a nosotros ayudarle a tratar estos síntomas, la calidad de vida mejora. 80% de los pacientes que reciben tratamiento para reflujo tienen una disminución significativa en las puntuaciones de las escalas de calidad de vida comparado con aquellos pacientes que no lo refieren. Y es muy importante que clasifiquemos a todos los pacientes. Como lo tocó en un principio el doctor Abdo muy acertadamente, no todo el paciente que presenta una vez pirosis y regurgitación al mes tiene enfermedad por reflujo. Este paciente tiene síntomas ocasionales de enfermedad por reflujo y este paciente no tiene que recibir un tratamiento a largo plazo con medicamentos para reflujo como lo hacemos habitualmente con aquel paciente que tiene el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Agradecemos la valiosa opinión del doctor Luis Raúl Valdovinos García y ha sido de mucha utilidad escucharlo y sobre todo un gusto que nos acompañe. Para concluir, podemos decir que la enfermedad por reflujo es una de las entidades clínicas más frecuentemente vistas por el gastroenterólogo clínico y también por el médico general y genera importantes costos en la salud. Nuestra comprensión acerca de la fisiopatología de esta enfermedad se ha ido refinando, de tal manera que ahora sabemos que ocurre como una consecuencia de la interacción de muchos factores. Un claro conocimiento de la fisiopatología es clave para poder planificar el enfoque diagnóstico más adecuado y asimismo escoger el tratamiento más racional de acuerdo a la presentación del paciente. Por esto hoy contamos con presentaciones, por ejemplo, de malgaldrato, que es un excelente antiácido, combinado con procinéticos como la domperidona, que nos dan efectos terapéuticos en los síntomas de manera muy importante. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima entrevista para abordar otro tema de salud relevante. Doctor Valdovinos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abdo. Muchas gracias por su amable presentación y su amable invitación. Que tengan buen día. Medix, mejorando la calidad de vida. Presentó.